Somos el grupo número 3, conformado por González Dubrasca, Castillo Josmelis, Calvo Paola, Vega Luis, Reyes Osmarly, Bermejo Jesús, Jiménez Carlos, Colmenares Aguimar, Reyes José y mi persona, Contreras Adolfo, y le venimos a hablar sobre el funcionalismo. Se caracteriza por el uso de un modelo organicista, en el cual la sociedad es vista como un organismo. Este tipo de ilusión viene de la época de la Ilustración. El principal problema metodológico recae en la diferencia de estatus epistemológico existente entre los organismos biológicos y los organismos socioculturales. En el uso de este modelo se encuentra una influencia de la sociología francesa de Durkheim, el cual consideraba a la sociedad como un organismo y explicaba los fenómenos que ocurrían en ella en términos de funcionalidad. Así, al contribuir con una función, se contribuía a cesar las necesidades y satisfacer esas necesidades de la sociedad. El problema que más le importó a Durkheim era la solidaridad social, la estabilidad y el orden, y evitar la desintegración de la sociedad. Todo problema era visto como una patología social, lo que le llevó a influirse en los aspectos normativos e integrativos. Mi nombre es Yaslenis Castillo y voy a hablar sobre las bases y fundamentos del funcionalismo. Tenemos el empirismo, que es una corriente filosófica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de la observación entre los fenómenos observables. La explicación de los acontecimientos se obtiene para los empiristas mediante la construcción de leyes generales y relaciones causales entre fenómenos observables. Otra doctrina filosófica que influyó en la construcción del pensamiento funcionalista es el positivismo, una escuela sobre teoría de la ciencia que comprende una reforma en la sociedad y una religión, constituyendo la teoría del saber que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni investigar otra cosa que no sea la relación entre los hechos. Y tenemos la teoría liberal. Aquella teoría normativa daba la libertad para poner en los periódicos lo que quisieran sus productores, incluyendo la violencia. Esta teoría se vio originada como reacción contra la tradición aristocrática, donde la institución pública aristocrática pretendía tener un monopolio sobre la verdad. Se puede decir que de un extremo se pasó a otro. John Milton y John Stuart Mill proclamaban que el único criterio para la verdad y los valores es la conciencia individual. Cada uno contribuye a una verdad pública cultural, construida socialmente por todos y que por lo tanto puede mejorar. Ninguna institución tiene la verdad, cada una debe buscarla y la puede presentar ante el público como un foro. El progreso de la sociedad dependerá de elegir decisiones buenas y no las malas. Por lo tanto, se trata de una libertad para elegir el bien. Eligen la prensa libre como estandarte de la libertad y proclaman que ella debe ser el mercado libre de las ideas. Así pues, en la sociedad, cada uno tiene derecho a equivocarse. El error tiene que tener cabida. Hay que aceptar esta posibilidad, ya que el individuo siempre puede perfeccionarse a través de la educación y el acceso a la información. Cuanto mayor acceso a la información haya, mayor será la mejora económica, política y social de la sociedad. El funcionalismo es una corriente que surge de numerosos estudios en Inglaterra a mitad de década de 1930. En las ciencias sociales, especialmente en antropología y sociología. Su principal influencia es el sociólogo Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal y como se la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás y formando un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. La corriente funcionalista es la escuela más extendida de la sociedad. Se ha llegado a naturalizar y se estudia como paradigma de la ciencia de la comunicación. La escuela propone una serie de teorías concretas basadas en distintas disciplinas, que en eso encontramos la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, la teoría matemática de la comunicación,
y otros enfoques más particulares. Buenas tardes, mi nombre es Marlis Reyes y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la ubicación histórica desde el contexto sociopolítico, científico y deportivo. Primero vamos a hablar desde el contexto sociopolítico. 1929, crisis económica mundial. En los años 1930, el creciente descontento de los alemanes hizo que Adolf Hitler tomara el control del país en 1933 con el apoyo de la población sin precedentes. Alemania hizo a un lado la República de Weimar, convirtiéndose en un estado totalitario, al igual que Italia de Benito Mussolini. Alemania se desarrolla nuevamente. La economía se relanza con el impulso que le da la industria y la inversión del Estado en infraestructuras. El imperio japonés se consolidaba en Asia, lo que afectaba los intereses de Estados Unidos y Europa, especialmente en el Pacífico. Gran Bretaña mantuvo un sistema político prácticamente inalterable, lo contrario que Francia, ya que la misma no logró consolidar una organización política social fuerte. Rusia, entre tantas situaciones, sufrió diferentes transformaciones y fue escenario de hambrunas endémicas, represión política y la Gran Purga. El colapso de la República y estallido de la Guerra Civil Española en 1936 desangró a España, convirtiéndola también en un estado totalitario, entre otros acontecimientos y factores que forman parte de este contexto sociopolítico. Ahora vamos a hablar del contexto científico. Aquí encontramos el descubrimiento del planeta enano Plutón por el estadounidense Tombaugh. En ese entonces se consideraba que Plutón era un planeta. Por otra parte tenemos el descubrimiento de Nylon por el estadounidense Surster, entre otros factores que forman parte de este contexto científico. Y por último tenemos el contexto deportivo. Aquí encontramos la primera Copa Mundial de Fútbol realizada en 1930 y celebrada en Uruguay. Tenemos los Juegos Olímpicos Berlín que se llevaron a cabo en 1936 y fue desarrollado durante el nazismo, entre otros factores, elementos o circunstancias que forman parte de este contexto como tal. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez y les voy a estar hablando sobre los principales representantes. El número 1, Bronisław Kaczmarek-Malinowski. Fue un antropólogo inglés de origen polaco, nació en Cracovia, Polonia. Fue parte de una familia aristocrática e ilustrada. Su padre fue, además de profesor, filólogo, lingüista y folclorista reconocido. Su madre, lingüística, hija de una familia de terratenientes. Malinowski se caracterizó por ser enfermizo, ya que desde niño sufrió algunas etapas de tuberculosis. Desde muy temprana edad asumió que sería académico como lo deseaban sus padres. Realizó sus estudios en las universidades de Cracovia, Leipzig y Londres. En sus años universitarios desarrolló su interés por la psicología popular y fue durante una recaída de tuberculosis que leyó La rama dorada de Junior Fraser. Lectura que avivó su inquietud hacia la antropología, en una suerte de revelación que lo llevó a consagrarse a su ejercicio cuando conoció a Charles Gabriel Seligman. Esto lo animó y le prestó dinero para hacer su primer trabajo de campo. Durante la Primera Guerra Mundial se encontraba en Australia, donde en lugar de detenerlo como extranjero de una potencia enemiga, le permitieron llevar a cabo su famoso trabajo de campo en las Islas Trombriat, al norte de Nueva Guinea. En 1918 regresó a Australia, donde vivió por un tiempo en Melbourne y se casó con Elias Masson. Al volver a Europa, de nuevo se vio amenazado por la tuberculosis, así que pasó un año en Tenerife y 3 años después empezó a impartir clases de sociología de modo ocasional en Londres. Posteriormente se desempeñó también como profesor en las universidades de California, Cornell, Harvard y Yale. También trabajó en las universidades de Génova, Viena, Roma y Oslo. Sus investigaciones acerca de la formación de la humanidad le llevaron a realizar numerosos estudios en África, América Latina y algunas regiones de Estados Unidos. Los últimos años de su vida estuvieron ensombrecidos por la mala salud de su esposa, que murió en 1935, además de que sus diversos malestares lo obligaban a tomar años sabáticos. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial se quedó en América y allí se casó con la artista Violetta Shawn. Fue entonces que durante una de sus vacaciones en México
hizo estudios sobre los zapotecas de Oaxaca. Malinowski hablaba múltiples idiomas, entre ellos polaco, ruso, alemán, francés, inglés, italiano y español, así como numerosos dialectos de cada una de las tribus que estudió. Murió de un ataque al corazón a la edad de 58 años en Estados Unidos mientras daba una clase en Yale. Este autor explicó las transformaciones de las necesidades orgánicas en necesidades culturales, convirtiéndose así la cultura en un instrumento para cubrir las necesidades humanas. Malinowski estableció el trabajo de campo prolongado como parte obligada de los estudios antropológicos con el necesario dominio del idioma nativo como método básico de recolección de datos de primera mano. Su principal propuesta radica en que la cultura responde a las necesidades sociales e individuales, las cuales se satisfacen a través de las instituciones de tal forma que el grupo y el individuo dependen del desarrollo del conjunto material que en esencia es una adición a la naturaleza humana. El grupo es quien finalmente impone sus impedimentos y oportunidades, sugiere ideas y restricciones y dicta los valores. Si los individuos y los grupos sociales tienen las visiones del mundo y los saberes concretos, a ellos hay que enfocar la mirada antropológica. Anabela Barragán Solís y María del Carmen Lerma Gómez. Para Malinowski, las necesidades individuales básicas son la nutrición, la reproducción, las comodidades físicas, la seguridad, la relajación, el movimiento y crecimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Elaimar Colmenares y voy a continuar con el punto. A lo largo de toda su vida profesional buscó una psicología sistemática a la cual poder recurrir para establecer una relación dinámica entre el hombre y la cultura. Consideraba que el objetivo principal de la etnografía era comprender el punto de vista del nativo, su relación con la vida y entender su visión del mundo para alcanzar este objetivo final del trabajo de campo etnográfico. El analista debía conocer la organización de la tribu y la anatomía de su cultura, la que debía registrarse de manera firme y clara por medio de la vida cotidiana, y el tipo de conducta deben ser anotados, así como recoger todo el tiempo observaciones detalladas en una suerte de diario etnográfico, lo cual es posible a través del contacto cercano con la vida nativa. Además, hay que anotar las expresiones típicas, ítems del folclore y tomar fotografías del entorno, ya que ellas proporcionan una visión viva de la vida de los nativos. Muy buenos días a todos, mi nombre es Subelmejo, curso el primer año de medicina en la sección 11 y hoy les voy a hablar sobre los principales representantes. Tenemos a Alfred Redinat en 1888-1995, antropólogo social inglés, que nació en Birmingham, Inglaterra. Su infancia fue una larga lucha contra la tuberculosis, pero cuando estuvo suficientemente bien para ir a la escuela acudió a Micdale. Después realizó sus estudios en Trinity College, donde obtuvo el título en Ciencias Morales del Espíritu. Ahí conoció a los que fueron miembros de la expedición de Campbell de 1898. En la investigación de campo entre los profesionales de la antropología europea. Fue discípulo de los sociólogos franceses Émile Boussy y Marcel Mauss. Esta amalgama triple fue la base para la escuela funcionalista estructural de antropología de la cual Alfred Brown fue su principal exponente. Durante la Primera Guerra Mundial fue nombrado director de la educación de la isla de Tonga. Aunque este trabajo no le gustó,
aprendió de primera mano la dificultad de la antropología aplicada en un enfoque que cambió por decepcionar. Fue reconocido por su extravagancia y brillantez. La mayor parte de su vida la pasó como viajero activo por África, Australia y Estados Unidos. Fue conferencista y catedrático de antropología social en las conferencias de la Universidad de la Ciudad de Cabo, donde fundó la Escuela de Costumbres y Lenguajes Africanos. También dio clases en la Universidad de Sydney, Chicago, Columbus, Oxford y Yenchi en China. Tras jubilarse, dio clases en la Universidad de Alejandría, de Massachusetts y Londres. Brown presidió el Real Instituto de Antropología Británica. Una grave caída que le rompió varias costillas lo hizo volver a Inglaterra, donde continuó su trabajo entre ataques de neumonía. Un viejo problema de pulmón empeoró y muere en Londres en 1955 a la edad de 74 años. Después de su muerte, sus alumnos británicos, tanto británicos como americanos, así como sus administradores, publicaron su libro Método de Antropología Social. Describió la estructura, este libro describió la estructura social entendida como un conjunto de deberes y derechos en el que se funda la organización de una sociedad. Ahora vamos a hablar sobre los títulos del autor que se sugieren para conocer sus propuestas. En 1913 encontramos 3 tribus del oeste australiano. En 1922 los isleños de las Andaman. En 1932 también encontramos la Organización Social de las Islas Australianas, y en 1952 la estructura y función de las sociedades primitivas. Hola, mi nombre es Paola Calvo. A continuación les voy a hablar acerca de los aportes del funcionalismo. Si bien el movimiento funcionalista tiene como principal característica una visión que se centra en lo empírico y en la importancia de la labor práctica. Esto favoreció el desarrollo de disciplinas como la antropología científica, con especialistas que se dedicaron a viajar por todo el mundo para desarrollar sus trabajos directamente en el campo de estudio. Pero sus principales aportes se dirigen a la ciencia del individuo y a las ciencias sociales. Durkheim representa el adalid de la fundamentación, tanto desde las bases teóricas, metodológicas y aplicadas de la sociología, como de las doctrinas sociológicas, las cuales resultaron de inspiración para el funcionalismo británico. Durkheim constituye una figura central en el desarrollo de la antropología social debido a la influencia de sus teorías sociológicas, así como la aplicación de las mismas en las sociedades exóticas por parte de sus colegas y pupilos. Las aportaciones de Durkheim al funcionalismo antropológico se resumen en 3 aspectos. 1. Los hechos sociales constituyen los objetos de estudios cardinales, sobrepasando las concepciones biológicas, naturalistas y psicológicas. 2. La ciencia sociológica positiva ha de apoyarse sobre un objeto real, contrastable, lógico y útil. 3. La coerción social generada por medio de la solidaridad y la integración funcional de los elementos participantes de una sociedad es un objeto teórico y práctico de primer orden. En efecto, uno de los aspectos fundamentales de Durkheim
es el concepto de integración y de solidaridad orgánica, característico de las sociedades industriales con una alta especialización en los roles productivos. Asimismo, la distinción entre la función y la causa clarifica la causalidad y la finalidad de los hechos sociales. En general, los funcionalistas emplean varias definiciones de función. 1. En un sentido cuasi matemático, en donde cualquier hábito y costumbre están conectadas con el resto de costumbres de la comunidad. 2. La empleada por Malinowski, en donde la función de la costumbre consiste en satisfacer las necesidades biológicas primarias individuales por medio de la cultura. 3. La desarrollada por Radcliffe Brown, a partir de las teorías de Durkheim, en la que la función de cada costumbre es parte del mantenimiento de la integridad del sistema social. La diferencia entre Malinowski y Radcliffe Brown es que, a diferencia del primero, que enfatiza al individuo, el segundo ve al individuo como irrelevante, como una crítica hacia el evolucionismo, disfuncionismo y el historicismo. El funcionalismo quería un cambio, la historia especulativa, las supervivencias culturales, hasta el historiosincrónico ahistórico de las instituciones sociales dentro de las sociedades limitadas y funcionales. Buenos días, mi nombre es Luis Vega, primer año, sección 11. Hoy continúo con los aportes y limitaciones. La idea central de los funcionalistas era buscar la realidad de los eventos en sus manifestaciones actuales. Esto no implica en su sano rechazo de la historia por sí, sino más bien un rechazo de lo que Harris llama pseudohistoria. Metodológicamente hablando, los funcionalistas veían a la sociedad en términos sistemáticos, partes como dependientes unas de otras para mantener el equilibrio social, pero reconocían las perspectivas de los conflictos y desequilibrios sociales internos. La segunda premisa metodológica es la del trabajo de campo intensivo a través del método tradicional de observación participante, que implica, en este caso, la búsqueda de relaciones funcionales que en costumbres e instituciones como mecanismo útil de abstracción de datos. Y en tercer lugar, el análisis se basaría en una escala de tiempo breve. Como seguimos los avances recientes en la teoría antropológica y socioecológica, la cultura es impugnación y debemos escribir en contra de todo el concepto de cultura para abrazar el dinamismo mismo de trabajo de campo antropológico debido a la movilidad de los sujetos, debido a la globalización. Gugna y Ferguson han pedido con razón que la antropología adopte las tendencias cambiantes en el mundo contemporáneo, marcando por personas, objetos e ideas que cambian rápidamente. Estos cambios argumentan que han cambiado la noción de campo como un espacio territorial fijo y de personas como inmóviles, y han aceptado que un duro golpe de la noción tradicional de la comunidad como delimitada. Esto es bastante evidente cuando se consideran nuevas tribus como refugiados, migrantes, desplazados y comunidades nómadas. Señalan que la cultura no está acotada y por tanto no ocupa espacios designados. Además señalan que tal concepción no tiene en cuenta a las personas que habitan en las zonas fronterizas ni en cuenta las diferentes culturas de las personas que ocupan los mismos espacios geográficos. Afirman además que la poscolonialidad y la globalización han anunciado la idea de culturas híbridas en las que conceptos como identidad y socialidad ya no se basan en la proximidad a espacios marcados y zonas de contacto, y por lo tanto abogan por un replanteamiento radical de los modelos antropológicos de análisis. Las primeras teorías antropológicas, sus precursoras, adolecían de la
falta de datos históricos en las llamadas sociedades primitivas, lo que podría haber inhibido en gran medida de la calidad de los datos que obtuvieron y por lo tanto el tipo de análisis y teoría que finalmente llegaron a construir. En el segundo lugar, la protoantropología fue iniciada no por profesionales, sino por misioneros, viajeros, administradores coloniales que escribían principalmente para exorcizar las comunidades con las que habían entrado en contacto y entretener a la gente. Por lo tanto, los antropólogos de la primera hora estaban parcialmente preocupados por dar sentido a estas sociedades desde el punto de vista de los nativos, a través de la observación participante. Además, estaban preocupados por cuestiones particulares, instituciones particulares, como sociedades que se suponía que no tenían historias, y otras instituciones fueron capaces de satisfacer necesidades culturales particulares. Por lo general, adoptaron una tradición enciclopédica, intentando, a diferencia de hoy, estudiar y captar la relevancia funcional y las interrelaciones de cada institución con las demás dentro de una cultura determinada. Sin nada más que decir, me despido.